soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Hola familia Restauración, nos da gozo nuevamente estar en sus hogares y qué bueno que te reúnes fielmente con tu familia alrededor de la presencia de nuestro Dios para glorificar a Jesús y también con la expectativa de recibir una enseñanza, una reflexión bíblica y pues me da mucho gusto poder compartir en este tiempo un tema que le estoy poniendo la Biblia, como título la Biblia, así de sencillo, la Biblia. Y bueno, vamos a empezar y quiero iniciar afirmando algo importante. Si como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, hemos decidido tener a la Biblia
como la regla de fe y de práctica de nuestras vidas, como el fundamento y cimiento de nuestras vidas y aún de nuestra descendencia, como la fuente de nuestra sabiduría e inteligencia, entonces es muy sabio, muy necesario y aparte de muy bueno, conocer un poquito más acerca de este libro maravilloso que le llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras. En esta ocasión quisiera que vayamos al pasaje bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 14 hasta el versículo 17. Dice así: pero tú, mire qué hermoso que esto es algo personal, tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Qué tremendo pasaje, qué tremendas escrituras acá, de donde vamos a extraer dos aspectos importantes con respecto a lo que llamamos Biblia o las Sagradas Escrituras. En primer lugar, quiero hablar acerca de la naturaleza de la Biblia, la naturaleza de la Biblia. Y lo primero que quiero decir, según la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, es que la Biblia es de naturaleza divina. Segunda de Timoteo dice en su capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que toda la Escritura, en ese tiempo el Antiguo Testamento, pero para bendición nuestra ahora no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, que componen la Biblia, que componen este libro. Por lo tanto, este libro es un libro divino. Su naturaleza es divina. ¿Por qué? Porque viene de Dios, viene de la mente, viene del corazón, viene del deseo, viene de la voluntad de Dios. Es de naturaleza divina porque viene de Dios, procede de Dios, y Dios es el autor de esta escritura. Dios es el autor de la Biblia, como nosotros hoy le conocemos. Amén. Entonces, número 2, la Biblia también es de naturaleza humana. Es de naturaleza humana. Mire por qué. Vamos a leer Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía o las Escrituras nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, pero siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este libro también es humano. No ofendemos la Escritura, no violentamos la Escritura cuando afirmamos que este libro que llamamos Biblia también es un libro humano. ¿Pero por qué? Porque Dios, según este pasaje, Dios la trajo a través de hombres que vivieron en la historia, que vivieron en este mundo, que caminaron en esta tierra, y ellos la escribieron.
Note usted bien, y esto es muy importante. ¿Ha usted escuchado el dicho que a veces dicen: ¿por qué tenemos que creer la Biblia si la Biblia fue escrita por los hombres? Y a veces nosotros decimos que no es verdad, pero sí es verdad el hecho de que este libro fue escrito por hombres. Pero nosotros entendemos por qué creemos que la Biblia es de Dios y es veraz, porque no solamente hombres la escribieron, sino que principalmente el autor de esta Biblia, de las Escrituras, es Dios. Entonces, volvemos al punto de que este libro también es humano, porque Dios instrumentó a hombres para que la escribieran. Dios trajo su palabra a través de hombres que la escribieron, reconociendo y afirmando que estos hombres no fue por iniciativa propia. Ellos no escribieron de su propio corazón lo que aquí se escribió, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que ellos escribieron en este libro exactamente lo que Dios dijo o les dijo que escribieran. Por eso decimos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hemos de afirmar que la Biblia es como Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente, que era Dios y a la vez era humano. Era Dios y a la vez era humano. La Biblia es ambas cosas. Es un libro divino, pues trata asuntos divinos y celestiales, misterios. La Biblia habla acerca de misterios de Dios, asuntos celestiales, asuntos divinos, pero también es humano, pues Dios trata los asuntos de los hombres. También la palabra de Dios tiene que ver con los asuntos de la tierra, tiene que ver con los asuntos del hombre, tiene que ver con los asuntos de este mundo. Por eso es un libro en su naturaleza divino, porque viene de Dios, trata asuntos celestiales y divinos, pero también es humano, porque Dios utilizó hombres que vivieron en esta tierra y trata también con asuntos terrenales. Así que qué bendición es la naturaleza de la palabra de Dios. Pero pasamos al segundo aspecto que yo quiero compartir y dejar en tu corazón. El segundo aspecto es el propósito de la Biblia. El propósito. Cuando estamos hablando de propósito, estamos hablando de la intención de Dios al traer su palabra, al escribir las Sagradas Escrituras o dejar este poderoso testamento que le llamamos la Biblia. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la intención de Dios? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, mire qué dice: ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Primer y grande propósito de la Biblia, para nuestra salvación. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, se cumple un propósito eterno, un propósito lleno de amor de Dios, que es que los hombres que estén muertos, al exponerse a la Biblia, a la palabra de Dios, puedan tener salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo Jesús el hombre puede ser salvo, no a través de ninguna religión, no hay otro medio. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Entonces el primer propósito, la intención maravillosa y amorosa de Dios al escribir y al traernos la Biblia y las Sagradas Escrituras es que podamos y que el hombre pueda ser salvo. Por eso necesitamos hablar de la palabra a la gente. Por eso necesitamos compartir las Escrituras, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los hombres, enseñarle a nuestros amigos las Escrituras, porque ellas, dice aquí claramente, pues nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús.
Pero el segundo propósito que yo encuentro aquí, glorioso y maravilloso, el mismo capítulo, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios, fíjese bien, el hombre de Dios, es decir, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que somos salvos, aquellos que por medio de la palabra hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús, hemos decidido creer en Él y permanecer creyendo en Él. Entonces eso nos constituye hombres, personas de Dios, nacidas en Dios. Así que dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Mire qué claro y enfático es el apóstol Pablo hablando de esto. Para que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Entonces el segundo propósito es para que seamos hombres equipados y preparados para toda buena obra. Es decir, que estemos equipados y preparados para movernos con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, con éxito en todo y en cualquier campo de la vida donde el Señor nos permita estar, donde el Señor nos permita ir, donde el Señor nos permita estar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poder de la palabra de Dios! Por eso no solo es un libro para leerlo cuando venimos a un lugar que le llamamos templo, sino que es una fuente de sabiduría, es una fuente de equipamiento, es una fuente de preparación, es una fuente de adiestramiento, es una fuente de instrucción para mí. El efecto poderoso de la palabra de Dios es que me va a preparar, me va a equipar para que no importa el campo donde yo me muevo o yo me mueva, yo pueda ser un hombre preparado, capaz, y que la gloria de Dios se pueda manifestar a través de mi ejemplo, de mi vida, de mi trabajo y de todo lo que yo hago. Hermano, yo espero que esto le produzca algo en su vida. A los jóvenes que me están escuchando, a los hijos, a las hijas, les pueda producir algo que los anime a abrazar este libro maravilloso y volverlo su fuente de preparación y de instrucción. Entonces, a fin de que el hombre de Dios esté equipado y preparado para toda buena obra. Seamos gente excelente en todo lo que hacemos. No importa si somos obreros, si somos campesinos, no importa si tenemos alguna profesión, alguna carrera profesional, si tenemos una empresa, si tenemos un negocio, no importa. Donde quiera que estemos, seamos gente de excelencia en lo que hacemos. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Mire qué clara es la palabra. Dice ahora el versículo 16. Quiero que vayamos rápido al del versículo 16 porque voy terminando. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil, por lo menos yo encuentro aquí 4 cosas. Útil para la enseñanza, útil para la reprensión, útil para la corrección y útil para la instrucción. ¿Cómo podremos llegar a estar preparados y equipados para toda buena obra? A través de la Biblia, que en primer lugar, nos enseña. Esto es, nos enseña lo que es cierto y lo que es veraz, lo que es verdadero. En la palabra vamos a encontrar lo que es verdadero y lo que es veraz. En segundo lugar, nos va a reprender. Mi versión dice útil para la enseñanza, para la refutación del error. Entonces, lo segundo que la palabra de Dios va a producir en mi vida y me va a preparar es que me va a mostrar el error, me va a señalar lo que es malo, lo que es incorrecto, me va a mostrar las tinieblas que le llamamos el error. Qué hermoso que no hay ninguna institución que tenga la autoridad y la capacidad para definir lo que es verdad y para definir lo que es malo. Pero la Biblia sí
es la única, no quiero llamarla institución. La Biblia es el libro que nos señala, el libro que tiene la máxima y la única autoridad para definir lo que es la verdad, lo que es la veracidad y lo que es el error y lo que es malo. Por eso aquí tenemos que encontrar qué es verdad y qué es lo malo. Pero en tercer lugar, nos corrige. Esto es, nos revela cómo hacer lo que es correcto. Ahora, no solo nos revela cómo hacer lo que es correcto. La Biblia en otro pasaje dice que es viva y eficaz. Entonces esto nos lleva a que la palabra de Dios no solamente nos revela cómo hacer lo que es correcto, sino nos capacita. Porque es espiritual. Nos capacita para hacer lo correcto. Y por último, nos instruye. La palabra de Dios dice acá, nos instruye. Es decir, nos instruye para tener una conducta adecuada. Vivir, caminar, mostrar una conducta adecuada en medio de este mundo en el que nos encontramos. Y de esa manera, entonces Dios nos va a ir instruyendo y preparando para que seamos hombres de excelencia, personas de excelencia en todo lo que hacemos. Y ese es uno de los más grandes propósitos de la Biblia. Y quiero concluir llamándote la atención de una manera muy sencilla con esto. Cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de todo esto, ¿a qué escrituras se refería? Dice acá, conoces las escrituras. Luego dice, toda escritura es inspirada. Pablo, cuando le estaba hablando a Timoteo, ¿a qué escrituras se refería Pablo? Obviamente las únicas escrituras que había en ese tiempo eran las escrituras que le llamamos hoy el Antiguo Testamento. No había el Nuevo Testamento. No estaba la Biblia completa. No se había completado toda la revelación. Y si el Antiguo Testamento podía hacer todo esto en la vida de los creyentes, ¿cuánto más ahora a nosotros que nos toca la bendición de tener la revelación completa, esta que llamamos Biblia o Sagradas Escrituras? ¿Con cuánta mayor razón no cumplirá su propósito en nuestras vidas? Si nosotros, mis amados hermanos, jóvenes, jovencitos, aún niños que me escuchan, ¿cuánto más no cumplirá su propósito si nosotros decidimos abrazar este libro como la regla de fe y práctica de nuestra vida? Abrazar este libro como la fuente de nuestra sabiduría. Abrazar este libro como el fundamento, el cimiento sobre el que vamos a edificar no solo nuestra vida, sino la vida de nuestra descendencia. Amados, usted tiene un libro que le llamamos Biblia. Que no solo sea un libro, hágalo suyo y todos los días coma de él. Medite en él, obedezca lo que aquí dice y usted mirará que será un hombre, como dice la palabra, una persona preparada, capacitada para toda buena obra. Será usted gente de excelencia, de éxito y de victoria mientras pasamos por este mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente.
Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración.